Buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de sustentación de proyectos de tesis del doctorado en estudios artísticos de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En esta ocasión nos corresponde el proyecto de tesis titulado Corporeidad, Prácticas Danzarias y Precariedad, del estudiante Rafael Acero Ardila. El trabajo es dirigido por la doctora María Teresa García. Damos la bienvenida y el agradecimiento a los jurados, a la doctora Sabrina Mora de la Universidad del Rosario, Argentina, al doctor Giovanni Covelli de la Universidad de Pamplona, de Colombia, al doctor Jainer León de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El orden de la sesión será el siguiente. El estudiante tendrá 30 minutos para exponer el proyecto. En esa exposición él dará cuenta de los ajustes realizados a las observaciones que hicieron los jurados en la evaluación. Después de los 30 minutos, los jurados realizarán las preguntas y observaciones pertinentes en el mismo orden. Primero la doctora Sabrina, luego el doctor Giovanni y finalmente el doctor Jainer. Enseguida el estudiante responderá a las preguntas y a los comentarios en bloque, a todas las preguntas en bloque. Y enseguida los jurados se retiran a una sala especial para deliberar el concepto y elaborar el acta. Nosotros aquí permanecemos con él conversando sobre el proyecto de la tesis. Cuando regresen los jurados se lee el acta y una vez leída el acta se da por terminada la sesión. Entonces, con esta estructura de la sesión, damos entonces la palabra al estudiante Rafael Acero durante 30 minutos. Bienvenido, Rafael, y tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, apreciadas maestras, maestros y directivas del doctorado en estudios artísticos, apreciados jurados Sabrina Mora, Jainer León y Giovanni Covelli, a todas las personas invitadas en esta sala de Zoom y a las personas que nos escuchan desde el Facebook donde se transmite este evento. Los saludo y les doy la bienvenida a la sustentación del proyecto de tesis doctoral, Corporeidad, Prácticas Danzarias y Precariedad. Este proyecto de investigación está enmarcado en la línea de estudios críticos de las corporeidades, las sensibilidades y las performatividades, la cual es la línea de profundización que seleccioné para realizar mi proceso de doctorante en estos 2 años y que hoy se cierran con este encuentro de sustentación. Mi indagación doctoral se direcciona y articula con la tutela en el marco del desarrollo del proyecto Transmigrars, Transformar la migración por las artes, desarrollado por el Grupo de Investigación para la Creación Artística, del cual formo parte como coinvestigador y la Universidad Jean Jaurès de Toulouse, Francia. Los directores de tesis son la maestra y doctora María Teresa García Schlegel de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia, y el maestro doctor Francisco Ros de la Universidad de Toulouse, Jean Jaurès, en Francia. Este proyecto inicia con mi testimonio que he querido llamar Contracuerpos, porque siempre mi trabajo ha tenido que andar y desandar alrededor de muchas corporalidades presentes en la vida artística. En el seno del hogar de una madre soltera responsable de 18 hijos, en un sector de invasión, en el barrio Lourdes de la localidad Tercera Santa Fe, en Bogotá, se desarrolló mi vida. La evolución social y económica de este sector marcó mi existencia y me llevó de una u otra forma a los caminos del arte, de la mano del desarrollo cultural y comunitario que se gestó en este lugar donde estaba todo por hacer. Paralelo a esto, fui testigo de la criminalidad, los negocios ilícitos, el microtráfico, las bandas, el asesinato y la desaparición forzada de vecinos y familiares. Todo ello generado por la marginalidad a la que estábamos sometidos por tantos años y por situaciones de extrema pobreza en el nivel distrital como nacional. Dentro de este contexto, las prácticas artísticas se desarrollaron desde 3 intereses: el personal, el intelectual y el de gestor artístico y cultural. Todos ellos se desarrollan de manera simultánea, se entrecruzan generando una mecánica y estilo de trabajo inclusivo dentro de mi comunidad y este repercute en lo local, distrital, nacional y hasta internacional, en la concepción de proyectos que se han logrado mantener en el tiempo. Así llegan los retos del camino académico para estudiar, volverlos un plus, para hacer potente mi aporte a la danza, al arte escénico y a la corporación cultural Sueño Mestizo. Luego de terminar la maestría en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional, que marca de manera contundente mi hacer estético y poético en la danza,
pues esta danza que hago, estas prácticas se vuelcan a ser imperceptibles y difíciles de adjudicarles un lugar. Para muchos, no saben en qué lugar ponerlas, si en el teatro, en la danza, en el performance, en el happening o en una danza posmoderna y expandida. Como muchos dicen, y es que allí entendí, como dice Rolf Atterhalden, que las artes vivas instauran un espacio de experimentación y reflexión inter y transdisciplinar alrededor de las artes vivas, como modalidad de pensamiento y creación táctica de resistencia y agenciamiento de la ética, la estética y la política. Desde ahí me planteé un trabajo que importe más el obrar del artista que la obra en sí, y me voy a indagar con estos cuerpos para hablar desde ellos sin acudir a representaciones, sino a sus realidades y vivencias, problematizando lo disciplinar y poniendo en tensión lo individual y lo colectivo de cada uno, como concepto para el obrar, causar, producir y elaborar unos nexos que restituyan el arte y la vida, el adentro y el afuera, lo bueno y lo malo, lo técnico y lo indocto. En el camino con la Corporación Cultural de Danza, Teatro, Sueño Mestizo, que se fundó en el año 1990, vamos generando todas estas dinámicas de creación y composición para la escena, junto a los cuerpos que trasegaban por diferentes espacios locales, ensayando y creando formas de trabajo para el arte escénico que se realizaba, para poder posibilitar e incidir en un nuevo estar de enunciación desde las artes escénicas y sobre todo desde las prácticas danzarias, pues eran cuerpos que respiraban danza, pero que no se desprendían del resto de las artes escénicas. Así se da en lo profesional una mezcla de cosas. Trabajaba en la casa como sede del grupo de danza. En la casa funciona la empresa. Es una manera de sobrevivir que comienza a hacer espacio en la localidad. Comienzan así los diálogos y la pregunta por el arte. ¿Y qué tipo de arte íbamos a hacer? Comienza el trabajo en el territorio por el territorio y con el territorio. Pero en algún momento de la vida, en el año 2004, llega el momento más duro, la desterritorialización y tener que abandonar el barrio, la localidad y lo más doloroso, la comunidad. Dejar las prosaicas, pasar desde otro lugar, otro territorio, a hacer un trabajo poético con otros cuerpos. Porque hasta el día de hoy soy un cuerpo migrante dentro de mi propia ciudad. Así mi campo profesional se enmarca en esta incesante búsqueda por los migracuerpos desde todos los frentes posibles. Hoy estoy aquí frente a su pantalla, a esta pantalla, frente a ustedes y a todos los que me ven y me escuchan en el Facebook, en chancletas, porque como me dijo la profesora Miriam en la primaria, cuando dormía en la puerta de la casa del policía para no entrar a clases y evitar que se burlaran de mí por ir en chancletas, me dijo, y así sean chancletas, Rafa, hay que seguir caminando hacia los sueños. Yo ya estoy aquí caminando hacia mis sueños. Este proyecto se desarrolla en el marco del proyecto Transmigrars, transformar la migración por las artes en cotutela con la Universidad de Toulouse, del cual participa la Universidad Distrital. Reúne a 13 socios de Francia, Dinamarca, España y Colombia, y un invitado especial desde México, 7 estructuras académicas y 6 empresas culturales, y más de 100 participantes para 4 años de movilidades, 475 estancias de un mes. Entre los socios están la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Escuela TAI, la Universidad de Granada, el CCIC, el Nuevo Teatro Fronterizo, Remiendo Teatro, Proyecto Ñaque, la Universidad de Antioquia, Aarhus Universität de Dinamarca, la Universidad Toulouse Jean Jaurès, Aparte Teatro, Bataclón, Les Anacrónicas y el invitado especial desde México, Omar Olvera. En el proceso de formación académica del doctorado desde el año 2019, el aporte ha sido significativo. Me ha servido para trazar una mirada crítica y decolonial tanto a las prácticas artísticas como a las prácticas sociales. Y sobre todo, la oportunidad de develar con el soporte y apoyo de la línea de investigación en estudios críticos de las corporidades, performatividades y sensibilidades, como Sueño Mestizo y el Suma evidencian y ponen en práctica maneras de producir conocimiento y relación social. En este escenario, desde la línea, se me dio la oportunidad de participar en un gran proyecto transnacional de investigación sobre la capacidad de las artes de transformar la precariedad a la que se ven sometidos los migrantes y a su vez la oportunidad de cotutela con la Universidad de Toulouse en Francia y poder acceder hacia una doble titulación como doctor. Este proyecto asume la investigación-creación desde la apuesta del doctorado en estudios artísticos, la investigación creadora y la creación investigadora, y desde la línea de estudios críticos de las corporeidades, las sensibilidades y las performatividades, la creación investigadora a partir de una comprensión de la práctica artística, siguiendo rutas metodológicas para investigar los intercambios sensibles, lo anterior desde un enfoque de investigación sanadora de la práctica artística. Apareció en mi vida el Teatro La Candelaria, quienes marcaron y ungieron con el teatro y sus lógicas de creación colectiva un nuevo camino para dialogar con mis necesidades y las de la gente que acompañaba en el sueño de ser artistas.
Gentes que deseaban hacer danza y teatro, pero que sus cuerpos estaban siendo vulnerados por ser gordos, enfermos, bajos de estatura, amotros, arrítmicos, pero eran cuerpos obstinados en querer hacer algo por su vida y que pensaban el arte como un proyecto de vida. Ese era su sueño. Así se dan los primeros bosquejos y preguntas de cómo hacer que estos cuerpos hagan todo eso sin ser pisoteados por los que tenían los cuerpos acordes, entre comillas, para la danza. Comienza así la creación del sistema Suma. Le llamamos Suma porque veíamos que los que nos criticaban nos veían como menos, nos restaban importancia y siempre nos decían no tienen técnica, nos disminuían. Así que dijimos, pues nosotros vamos a sumar y decidimos que a la palabra suma tocaba buscarle un significado. Y en el año 1999 apareció el Sistema Unificado de Movimiento Adaptado. Mi proyecto de tesis doctoral está fundado en la investigación-creación, basada en la práctica artística que he desarrollado por más de 30 años y que durante los años siguientes se pondrá a prueba y error con diferentes corporalidades desde el planteamiento del sistema Suma, el cual establece unas lógicas de composición escénica y de práctica danzaria, fraguadas en el campo del arte escénico, con cuerpos vulnerados y aislados, cuerpos que pese a todas sus vulnerabilidades vividas han estado y están desarrollando de manera situada una labor artística en la localidad, la ciudad y por ende en el país. Adaptado a todos los cuerpos, a todas las necesidades, a todas las falencias físicas, a todas las artes. Sí, a todas las artes, porque desde ese sistema nos volvimos interdisciplinares. Perfectamente podíamos trabajar performance con esa manera de componer, así que allanamos el teatro, la danza, las comparsas con el Suma y todos pudimos hacer danza sin importarnos las facultades que tuviese el otro, su academia o su formación. El Suma se vuelve un pretexto para seguir viviendo y haciendo las prácticas artísticas que veíamos lejos por la falta de recursos para estudiar danza o teatro. La vida se nos transforma, nos da un giro de 180 grados. El pensamiento y las ganas de continuar se aferran más a nuestros cuerpos. Desde la antropología genética de Morin, pensamos en darle la importancia a cada uno desde su individualidad con las relaciones de las especies, la sociedad y cómo todo eso va sumando en su proceso de vivir bien, haciendo lo que quiere hacer, en este caso artes escénicas. Así también usamos la palabra suma en latín, como la usaban los matemáticos, plus, que significaba un añadido más a nuestras vidas y a nuestra labor. El Suma tiene diferentes cruces en relación con la investigación y mi experiencia vivida, pues me ha permitido materializar las intersensibilidades con la dimensión personal, familiar, comunitaria, artística y con el territorio, teniendo unos conectores y nociones de desplazamiento, desterritorialización y migración que duelen y quieren ser reparados. El Suma, en cruce con el RAIS y el proyecto Transmigrar, se da como experiencia creativa con unos modos de investigación-creación sintiente, performativa desde la danza, las artes vivas y la migración, poniendo especial énfasis en el uso de las lógicas, narrativas y códigos que se han ido implementando a lo largo de la experiencia y que a través de esta presentación irán ustedes conociendo. El sistema unificado de movimiento adaptado a los cuerpos con experiencia de limitación motriz, obesidad y enfermedad, los cuales he denominado oncocuerpos, amotricuerpos, adipocuerpos y demás formas discriminatorias de la experiencia corporal. Esto es una referencia del autor y maestro mío Emilio García Huevi con su libro Comunitas, con gentes que vienen de diferentes experiencias como el desplazamiento forzado, condiciones económicas deprimidas, pobreza extrema, violencia, violencia doméstica, machismo, entre otros. Forman parte de este sistema de trabajo las prácticas corporales adaptadas de técnicas de la danza como el conta, el ballet, el Cunningham, el Graham, el Humphrey y el limón. Formas de entrenamiento corporal también que se van volviendo disciplina en la compañía y un método de composición coreográfica que nos muestra el Suma, donde el método creativo nos lleva a una composición coreográfica, a un entrenamiento, a unos cuerpos que importan, a un uso del espacio, a una elección o título de un tema, a una contextualización, a una exploración, a un montaje, a una composición, a un ensayo y todo esto a una elección de un elenco o una invitación de un elenco que forman parte de esta coreografía u obra. Y todo esto nos deja en una búsqueda final de nuestro proceso de investigación-creación desde el Suma. Hemos construido este sistema desde unos principios reguladores de la práctica artística, coreográfica, espacial, emocional, en el encuentro con las comunidades, artistas, audiencias participantes. Muchos de estos términos han surgido a partir de la práctica y los cuales han significado un aporte importante en el sistema Suma. Aquí les desplegamos algunos. Los motivacionales es que sea integrador el Suma, que tienen cabida a todo tipo de corporalidades, que no discrimina ningún tipo de danza o técnica, todo sirve.
los analfacuerpos, amotricuerpos, osticuerpos, oncocuerpos, enfecuerpos, migracuerpos, longecuerpos, insocuerpos, infracuerpos, entre otros. Indaga por las vidas de los que trabajan y ayudan en la resiliencia y superación de conflictos. No hay un lugar de enunciación, hay un estar. ¿Cuál es el tuyo? Lo interdisciplinar y transdisciplinar como mecanismo creador. Las artes vivas, danza como potencia creadora. Lo in situ como el aquí y ahora. Están los principios catalizadores. Se debe danzar la vida. El cardumen como acto de comunión. La voz y la palabra es fundamental. La voz es cuerpo. Lo que no puedes danzar, lo puedes hablar. Los textos y canciones son motor de emociones. La piel es ropa. No se representa, te presentas. Están los principios coreográficos. Los movimientos y acciones nacen de tocar el propio cuerpo, el 4x4. El movimiento y acciones nacen de relaciones con objetos cotidianos. El movimiento y acciones nacen de relaciones con otras corporeidades. El movimiento y acciones nacen de relaciones con la arquitectura y el espacio. El movimiento y acciones nacen de relaciones con las audiencias. Toda secuencia se devuelve. La repetición como purga y liberación. El movimiento y acción maneja los niveles, el cielo, tierra e infierno. El movimiento y acción maneja las direcciones, tracción, retracción, atracción, constricción, dislocación y expansión. Las intersensibilidades nos dan acción y movimiento. El alma, el espíritu, la mente también se mueven. Y están los principios espaciales que les nombré arriba en una gráfica, donde la dislocación es ir hacia las diagonales, la retracción ir hacia adelante. La atracción es hacia el centro, todo lo que sucede alrededor de mi cuerpo y hacia el centro. La atracción va hacia atrás, la expansión hacia los lados. Y lo que va hacia el cielo, hacia lo alto, movimientos hacia el cielo, lo que va hacia el frente de la pelvis, la cadera y el ombligo es la tierra, y lo que está debajo de las rodillas es el infierno. Todo ese es el manejo espacial que tenemos dentro de nuestros principios de composición y trabajo coreográfico. Quiero contarles también el caso de Blanca Ramírez, un testimonio de transformación de personas que han experimentado el sistema Suma. Ella expresa que su mirada acerca de sí misma de ser señora de la casa en el servicio doméstico se ha modificado. Ella tiene 68 años en este momento y se modifica cada vez que sale a la calle por la experiencia de estas prácticas del sistema Suma. Las transformaciones corporales sobre sí misma que vive en el escenario las lleva consigo a la calle. Se maquilla, tintura su cabello, se pone uñas postizas, camina más esbelta, erguida, su mirada se modifica y es más perceptiva. En la calle y en la escena, ella es doblemente diva. Hola, soy Samaris. Vengo a contarles un poco de mi experiencia y el proceso dentro del sueño mestizo. Entré con muchos miedos, con traumas, con mucha pena, porque cuando entré al proceso ya había gente con más experiencia. Fui clasificada entre los cuerpos llamados amotricuerpos, los cuales son planos, cuadrados, sin flexibilidad. Son cuerpos antirrítmicos, pero dentro del proceso Suma, con el maestro aprendimos a crear, a soltarnos, a expresar, no solo por medio del movimiento, sino la fisionomía de nuestra cara también es una parte muy fundamental en el momento de hablar. El sistema Suma ha sido una gran ayuda, me ha cambiado física, mental y espiritualmente. Me ha liberado de cosas duras, me ha hecho feliz dentro de él, y la verdad es un proceso en el cual he aprendido mucho, he conocido bastante y en el cual quiero seguir aprendiendo. En el planteamiento del programa se quiere observar cómo el sistema Suma funcionaría en comunidades en situación de migración, de acuerdo con la experiencia vivida en Sueño Mestizo y las comunidades barriales, con las que siempre se han trabajado, surgiendo la siguiente pregunta: ¿cómo las prácticas danzarias del Suma procuran transformaciones en la experiencia corporal de comunidades en situación de vulnerabilidad y precariedad? Esta pregunta va a ser trabajada con las comunidades que colaboran en este proyecto, que son las siguientes: la Corporación Cultural Sueño Mestizo, entidad con 31 años de experiencia en la danza, las artes vivas y el teatro, la cual maneja población vulnerable de diferentes regiones y además con diferentes opciones de cuerpos para la danza contemporánea.
En esta corporación habrá un equipo de 21 personas con las cuales estaremos trabajando, investigando y continuando la labor en el sistema SUMA. La Casa Rosada de la Secretaría de Integración Social en la localidad de La Candelaria se encuentra una casa antigua a la que se le llama Casa Rosada, donde funciona la Subdirección de Identificación, Caracterización e Integración. A la Casa Rosada llegan familias vulnerables, la mayoría de ellas son niños y niñas que tienen que estar presentes en el proceso de solicitud por emergencia social, dándoles alojamientos temporales, ropa y productos de aseo, entre otras cosas. El objetivo general del proyecto es consolidar el sistema SUMA de prácticas danzarias como una herramienta de la investigación-creación aplicada que puede contribuir a la reparación de vulnerabilidades asociadas a la situación de precariedad por comunidades que yo he definido como migracuerpos. Migracuerpos son cuerpos en situación de migración por diferentes causas, posiciones y situaciones, cuerpos que migran del uso de una técnica a otra, de una forma de entrenar a otra, que no se quedan con una sola deriva, cuerpos que por la danza o por hacer algún tipo de arte deben abandonar sus casas, el karma artístico, como en el caso de muchos que han sacado de su casa por querer hacer teatro o danza, cuerpos que migran de hacer teatro a la práctica danzaria o viceversa, el migra como interseccionalidad, intersticio o hendidura donde se puede pasar de una disciplina a la otra. La investigación-creación como lenguaje que permite comunicar sensaciones, sentimientos en pro de la construcción de un dispositivo escénico. SUMA potencializa la interacción entre los individuos y permite la construcción de comunidad creativa, creando nuevos lazos y reconociendo en el otro nuestras propias precariedades. Permite la resiliencia. Esto construye lazos desde la solidaridad y el respeto para la comunidad, migrante relacionado con foráneos. Es conveniente aclarar que hablo de la migración como condición y también como situación, para el maestro Jainer León, dándole respuesta, ya que no sabemos con qué tipo de gentes vamos a entablar diálogos durante la investigación. Habrán algunos que la viven como condición por estudio, trabajo, cuestiones económicas o voluntarias, y otros como situación, refiriéndonos principalmente a algunos por desplazamiento forzado, amenazas, desastres naturales, persecución política, como en el caso mío, que soy migrante en esta misma ciudad. Y hasta ahora, después de 7 años, estoy tratando de recobrar el territorio que tuve que abandonar para proteger mi vida y la de mis familiares, entre otros. Así, en esta condición y situación, las materialidades juegan un papel importante a la hora de emigrar. Trasladan sus cuerpos, sus hábitats, sus pocas pertenencias que pueden cargar, pero en ese lapso van desmaterializando sus costumbres y arraigos, las comidas, las formas de vestir, de comportarse, quedando como pregunta en este momento por esa huella que dejan sus materialidades, la huella que dejan en sus cuerpos de ese otro lugar, territorio y casa que ocupaban. Tenemos unos objetivos específicos. A partir del ejercicio investigativo creativo, queremos develar en términos intersensibles de qué se trata ese halo de vida. El halo de vida es un término que varias de las mujeres y de los cuerpos que han pasado por el SUMA dicen que les deja ese querer seguir viviendo. ¿Qué encuentro resulta el trabajo en arte comunitario como alternativa para reparar vulnerabilidades en las personas y el tejido social de comunidades migrantes? Formular dispositivos teórico-metodológicos que faciliten el desarrollo de estudios que incorporen la perspectiva de la corporalidad y las prácticas danzarias, tanto del investigador como de las personas de la comunidad con las que trabaja la investigación. Registrar desde el potencial analítico una cartografía de corporrelatos y su aplicabilidad en diferentes campos de investigación de las prácticas danzarias en espacios comunitarios como una forma de reconstrucción de memoria e identidad, capaz de ayudar en la reparación de las vulnerabilidades. Realizar la investigación creadora y producción de una puesta en escena que nos presente de manera poética relatos que han sido extraídos desde ellos en sus participaciones en los talleres. Todo este proyecto también tiene que ver con la bioética, con los principios y valores bioéticos del proyecto, corporeidad, prácticas danzarias y precariedad. Nos pueden ayudar a encontrar siempre una relación de conducta apropiada con nuestras gentes, comunidades y poblaciones migrantes donde se desarrollará el proyecto y la investigación-creación. Serán de forma rigurosa los protocolos usados, los cuales se depositarán en formatos y consentimientos informados de acuerdo al protocolo del proyecto Transmigrar y el de la Universidad Distrital. Cada fase del proyecto está respaldada por un comité ético, un acuerdo ético y un riguroso plan de protección de datos personales. Además, para proteger la completa transparencia del proyecto, la Unión Europea tendrá acceso en todo momento a los datos y resultados del proyecto, manteniendo siempre las instancias bioéticas desde el protocolo del proyecto Transmigrar. Tenemos unas estrategias metodológicas y recursos con las cuales hemos trabajado, que es la recuperación de la experiencia vivida a través de la genealogía, utilizado en cada momento recursos como
En el primer momento usamos la recuperación de archivo, las entrevistas abiertas y la memoria audiovisual. Y los resultados obtenidos de esto fueron la identificación de las primeras recurrencias conceptuales del proyecto, la formulación de la pregunta de investigación y la caracterización del suma. En el segundo momento tenemos la conformación de un marco de referencia de autores y teorías para fortalecer la conceptualización de las recurrencias teórico-prácticas del proyecto a partir de los siguientes autores, campos y teorías. Esas recurrencias son cuerpo, vulnerabilidad, migración, investigación, creación investigadora, las técnicas corporales Graham, Vallée, Limón, Humphrey, Conta, Forsyth, improvisación y los adipocuerpos, los oncocuerpos, longecuerpos, enfecuerpos, entre otros. En esas recurrencias teóricas, en los modos de pensar y crear la danza tenemos a María Bardet, a André Lepetque y a Marta Ospina. En el giro corporal tenemos a Silvia Citro, a Sonia Castillo, a Donna Haraway, a María Teresa García, a Sandra Pedraza, a Moni Martínez y a María Teresa García. En las identidades sociales tenemos a Pierre Bourdieu, a Michel de Certeau, Pedro Pablo Gómez, Carlos Escliar, Omi Baba y Edgar Morin. Y en las performatividades a Katia Mandoki, a Erika Fischer, a Judy Butler, a Walter Benjamin, a José A. Sánchez, a Félix Guattari, a Romeo Castellucci, a Emilio García Huevi, a Angélica Lidel y Line Hunter. En el tercer momento tenemos los talleres de transformación. Voy a trabajar con etnografías artísticas para consolidar una caracterización de las comunidades, comprender sus vulnerabilidades susceptibles a trabajar con el suma, con un proceso coreográfico como resultado de la experiencia suma de estas comunidades. En la fase transmigrar, vamos a trabajar con la observación a partir de un encuentro de la colectividad para formular unas pautas comunes en una estrategia transversal de carácter artístico y transdisciplinar. Vamos a trabajar en la valoración de acuerdo a los compromisos propios de la danza y la propuesta. Y la propuesta suma a los relatos personales, al registro fotográfico y videográfico, a entrevistas. Vamos a hacer una implementación de procesos creativos finales a partir de la cual se dará paso a la siguiente fase de interpretación final y análisis argumentativo. En el cuarto momento, vamos a estar trabajando en la escritura del documento de tesis, en la socialización y circulación de resultados en el marco de los eventos transmigrar y demás eventos que se dispongan y planean para la circulación y difusión de los resultados. La estructura de la tesis. La primera parte, las corporeidades mestizas, una construcción etnográfica de los participantes que han pasado por este proceso, unos diálogos teóricos y metodológicos según las categorías con estas corporeidades mestizas. En la segunda parte, la investigación-creación del suma, como una metodología de investigación-creación en el campo de las artes vivas, y la danza como una manera de restaurar los vínculos entre el arte y la vida, la prosaica y la cotidianidad. En la innovación, diseño de talleres transformativos, danza de las emociones. En suma y transmigrar, la aplicación de resultados y análisis y valoraciones a partir de los resultados de los talleres artísticos transformativos con las comunidades que están enmarcados en el proyecto, las experiencias de las estancias, la evaluación del impacto de los talleres artísticos en base a las técnicas y cualidades que se proponen en la aplicación de suma dentro del contexto del programa RISE en el proyecto Transmigrar. En un proceso creador, con una bitácora dispositiva, con un atlas de cuerpos y con una obra de creación. En la tercera parte, vamos a dedicarla a los estudios artísticos, estudios críticos de las corporeidades, performatividades y sensibilidades, a un análisis y valoraciones de las experiencias, productos e impactos, a unas conclusiones de estudio, de estos estudios artísticos desde las artes vivas, danza y recomendaciones finales, y todos los anexos que surjan de todo este proceso investigativo. Los aportes de la tesis. Los resultados que se proponen son importantes para los estudios artísticos, así como para el desarrollo del campo del arte, la cultura y el buen vivir. Estos aportes se potencializarán dependiendo de los resultados que nos arrojen los instrumentos, los análisis, los métodos y las técnicas que se van a emplear en el desarrollo investigativo, así como desde la mirada metódica, analítica y crítica del investigador y las gentes del proyecto. Y este se potencializará desde la experiencia estética adquirida, enriquecida, asimilada en este proceso académico vinculado al macroproyecto Transmigrar. Lo primero es la bitácora dispositiva de los cuerpos que no importan, como contribución al proyecto Transmigrar, producto que nos muestra de manera precisa los caminos y metodologías que se siguieron para poner las prácticas danzarias y las corporeidades de los migrantes y artistas vinculados como motor central de la investigación. Un libro atlas de cuerpos de la precariedad, donde vamos a mapear con todos los materiales que se trabajen y produzcan con los participantes en los corporrelatos y en las corpografías, de la maestra Sonia Castillo,
que busco generar un testimonio de cuerpos que sirva como documento de memoria y recopilación del transcurrir investigativo que posibilite reconocer, determinar, establecer, precisar, definir, delimitar, distinguir esas corporeidades adyacentes al acto creativo y sanador para nuestras vulnerabilidades. Una obra de creación, fase importante en la cual se busca poner de manifiesto la presentación de resultados de la práctica, en una puesta en escena implicando una creación, producción, difusión y consumo, acciones concatenadas y en serie las cadenas de valor que soporta un acto creativo. Y la tesis, documento que recogerá todos los materiales, pesquisas y derivas de la investigación, tratando siempre de dar respuesta a las preguntas que sostienen el acto investigativo, el cumplimiento de los objetivos y todo lo demás que concierne a este proyecto. De esta manera, doy por terminada la sustentación, no sin antes agradecer a los jurados por sus valiosas apreciaciones y aportes que reafirmaron mi estar de enunciación frente al arte y a la tesis respectiva, y porque me permitieron construir esto que hoy les he leído. A la línea de estudios críticos de las corporeidades, las sensibilidades y las performatividades, por su labor tesonera frente al campo sensible y creativo desde las prácticas artísticas, al doctorado en estudios artísticos y sus maestros involucrados en ambas líneas, por abrirme las puertas para poder confrontar mi sentipensar frente al campo investigativo y artístico, al maestro Pedro Pablo por su disposición y enseñanzas siempre, y a este primer semestre del doctorado que lo recuerdo mucho. A mis compañeros Sandra, Aline y Daniel, por entablar diálogos enormes alrededor de lo que pensamos y hacemos, por los cafés, los almuerzos y por esta distancia que nos alejó de vivir el doctorado de manera presente. A ellos les debo muchos abrazos. A todas las corporeidades que se han incorporado a sumar en esta travesía y ensueño mestizo de danza contemporánea y a los que faltan por venir. A los que vinieron a acompañarme y a los que acompañan desde afuera, y muy especialmente desde el alma a María Teresa García y a Sonia Castillo, por ayudarme a encontrar el retorno a ese niño, a ese estudiante, por bajarme de pensamientos infulosos y volver a ser el que nada sabe, para volver a comenzar, para volver a andar y desandar esta vida. Gracias, maestras, por ayudarme a luchar como Quijotes y Sancho Panzas contra los molinos de viento. Gracias y feliz tarde. Gracias, Rafael. Entonces damos paso ahora a los comentarios y las preguntas de los jurados. Vamos a iniciar entonces con la doctora Sabrina Mora. Entonces, doctora Sabrina, tiene la palabra. ¿Qué tal? Saludo de nuevo, buenas tardes a todos y a todas. Quería, sí, primero agradecer la oportunidad de haber conocido este proceso de investigación doctoral y sobre todo celebrar, felicitar al tesista Rafael, a su directora María Teresa, porque hicieron un enorme trabajo de condensación en un proyecto que tiene unos límites muy marcados, de un trabajo que es de largo alcance, que tiene que ver con toda una trayectoria de vida y con procesos comunitarios muy amplios, digamos, ese esfuerzo de reducir todas esas intenciones, esas demandas, y todas estas trayectorias a las que me referí, me parece un trabajo descomunal y creo que eso está logrado en el proyecto. En ese sentido, entonces, celebro la presentación de este proyecto, que se trabaje esta temática con este enfoque dentro del doctorado en estudios artísticos. Me parece que va a ser muy productivo, seguramente el trabajo es una continuidad, entiendo, de todo un trabajo de largo alcance y que tiene muchas otras aristas, que tiene mucha potencialidad para ser compartido, para ser replicado en relación a otras demandas similares, y eso, digamos, es una productividad importante. Y además entiendo que, tomando en cuenta la trayectoria del tesista, de la directora, de la línea de investigación en la que se inscribe, por eso es factible, ¿no? Se puede anticipar en esos términos que se va a llegar a buen fin, que todos estos enormes objetivos, digamos, van a poder en alguna medida cumplirse. En primer lugar es celebrar la apertura de este tema y que se haya llegado a esta instancia de presentación en el doctorado, y veo que está en un momento avanzado el trabajo. Es decir, me parece muy importante la temática, el enfoque. Me parece que digamos, los distintos productos en los que va a resultar van a poder ser, digamos, van a poder tener como muchas líneas de aplicación,
también, tanto dentro como fuera de los estudios artísticos, hay algunos temas que se tratan y que tiene potencialidad de trabajar la tesis, que, bueno, ahora me voy a detener un poquito más en eso, que bueno, que seguramente lo vamos a encontrar en los próximos pasos. Hay algunas cosas vinculadas con que puse en el dictamen de evaluación del proyecto, el predictamen, en realidad de evaluación del proyecto, que tienen que ver con algunas cuestiones de forma, en parte, y otras de contenido, de algunas decisiones, que me gustaría comentar, pero entendiendo que este es un proyecto que lo que busca es llegar al mejor resultado posible en el trabajo doctoral, ¿no? Entonces lo digo en ese sentido, estas cosas que voy a marcar las digo en ese sentido como para potenciar las fortalezas que tiene la propuesta, y para aportar quizás en algunas tomas de decisiones que entiendo que hay que hacer a partir de ahora, en que se inicia esta otra etapa del trabajo, ¿sí? En cuanto a cuestiones de forma, veía como alguna discordancia entre los tiempos que se le daban, o los espacios que se le daban en la escritura, a algunas partes del proyecto en desmedro de otros, ¿no? Por ejemplo, está toda la trayectoria, de dónde surge el tema, la fundamentación de por qué se va a trabajar con estos casos, en esta línea, incluyendo en la fundamentación también un montón de enlaces con reflexiones que vienen de tu propia historia, Rafael, de tu trayectoria de trabajo también. Digamos, eso está muy claro y se le dedica mucho tiempo, y está hecho de una manera que me parece que está muy buena, porque no es solo contás tu historia, tu trabajo, lo que ocurre en el lugar en el que estás trabajando, y por otro lado decís lo que va a hacer, sino que va quedando claro cómo a partir de todas esas historias surgen las preguntas, ¿no? Los problemas que vas a trabajar, los enfoques. Pero bueno, eso a veces tiene como mucho tiempo de desarrollo en distintas partes del proyecto, y le saca espacio, o le ha sacado, supongo, tiempo de dedicación a esas partes del proyecto, en los que puedes detallar mejor la metodología que se va a usar, y sobre todo los antecedentes, ¿no? Y los posibles aportes de la tesis. Hay como un desorden en algunas partes, que eso yo te lo marcaba en el dictamen, unas cosas que podrían ir a ver, busco, no me acuerdo exactamente cuál es el título de esas partes. Acá, por ejemplo, en aportes de la tesis, se pone, hay una escritura vinculada con los resultados esperados, que están en relación con los objetivos, en realidad, y en ese momento en el que hay que hablar de los aportes de la tesis y la incidencia social de los resultados, se habla de otra cosa, entonces hay que recuperarlo en otras partes de la tesis. Eso te lo digo como para tener cuidado cuando emprendas la escritura de la tesis. Tener cuidado de no tirarle, como digamos, todo el fardo al lector, y que encuentre los puntos en distintas partes, sino que queden ordenados, ¿no? Que se diga lo que promete el título, ¿tá? Bueno, en una parte que decía que no se terminó de desarrollar, entonces es el cronograma, las actividades, la metodología, eso, ya yendo a las cuestiones más de contenido. Y en los objetivos, yo le daría una vuelta también, buscando que los objetivos sean los objetivos de conocimiento, digamos, de conocimiento también vinculado con la investigación-creación, es decir, no estoy refiriendo solo a que los objetivos vayan a qué conocimiento para las ciencias sociales, las humanidades, por ejemplo, los estudios artísticos, se quiere producir, pero sí que los objetivos tengan que ver con objetivos de conocimiento en general, y no con actividades o con propósitos de aplicación. Eso de los propósitos de aplicación, que a veces se quedan un poco mezclados acá en los objetivos, estaría bueno que queden en otro punto, que es el punto de los aportes posibles, ¿no? No sé si vos detenerme, por favor, si algo necesitas que lo explique de otra manera, si lo estoy diciendo enredado. ¿A qué me refiero con propósitos de aplicación? Por ejemplo, enriquecer el sistema SUMA, ¿no? Que aparece como parte de los objetivos. Develar, bueno, eso sí, que se trata de la de, pero cosas que tienen que ver con cuál es la aplicación posible que va a tener el proceso de investigación-creación. ¿Cuál es la aplicación posible que va a tener el trabajo? No es estrictamente un objetivo, ¿no? Es una aplicación, es como qué impacto vos proponés que va a tener el cumplimiento de esos objetivos. Y la otra cosa es que hay algunos, están escritos como objetivos, cosas que son actividades, ¿sí?
como por ejemplo caracterizar el trabajo, registrar tal cosa, hay cosas que tienen que ver con actividades y no con objetivos, que es hacia dónde estás dirigiendo esas actividades, para comprender qué están esas actividades, para producir qué. Bueno, eso, como cosas para pulir, ¿no? Son chiquitas porque, y son quizás menores, pero digo, me parece que es el momento de decirlas ahora, y no dejarlas después para que se arrastren hacia la tesis. Y una cuestión importante que me parece que hay que trabajar mejor es la cuestión de los antecedentes, porque los antecedentes quedaron como con una enumeración de autores que sin jerarquías, digamos, sin jerarquías en el sentido de cuáles van a ser más sustanciales y más importantes en el desarrollo del trabajo, cuáles te aportan alguna cuestión puntual. Es decir, en antecedentes hay como una lista, ahora los presentaste así también, con algunas pocas líneas de qué es lo que te parece interesante de cada autor, y hay que seguir trabajando los antecedentes en vistas a la tesis. ¿En qué dirección te propongo trabajar los antecedentes? Buscar de qué manera, en estos marcos teóricos que vos tomás, o en estas investigaciones previas que vos tomás, se ha abordado tu pregunta de investigación, el problema que vos tenés. No que dicen así como para hacer una síntesis de la propuesta de cada autor, sino de qué manera, o autora, de qué manera te permiten iluminar los problemas, las cuestiones que vos querés iluminar. Entonces es más útil a veces detectar posiciones en un debate para armar los antecedentes, ¿no? Decir, bueno, yo me estoy, con los objetivos que tengo, me estoy metiendo en tal y tal debate. Por ejemplo, uno que destacaste, me estoy metiendo en el debate sobre los cuerpos que importan y los cuerpos abyectos, ¿no? Entonces ver, en relación con ese debate, ¿qué posiciones encuentro en la bibliografía? Me interesa trabajar esto para ver de qué manera interviene un proceso de producción artística y de formación artística, en este sentido, de qué manera sobre esa delimitación entre cuerpos que importan y cuerpos abyectos puede intervenir de manera transformadora las prácticas que yo estoy haciendo. Bueno, entonces buscar en la bibliografía qué posiciones se tomaron sobre cómo es que estas prácticas pueden intervenir sobre estas cuestiones, sobre las desigualdades corporales, ¿no? Y producir procesos de transformación. Como detectar, volver hacia la bibliografía, que puede ser esta misma que seleccionaste, pero detectando debates, porque eso te va a servir para decir cosas nuevas, ¿sí? Para decir, bueno, lo que yo encuentro en estos procesos, no estoy hablando como antropóloga, que María Teresa seguro que reconoce todo lo que estoy diciendo, digamos, en estos procesos, yo estoy viendo, yo puedo registrar, describir qué es lo que está ocurriendo acá. Y hay una parte muy importante de lo que vos vas a poder describir y registrar, que es cómo se produce transformación en las corporalidades, en las subjetividades, en las comunidades, a partir de transitar estos procesos que vos estás proponiendo con Suma, ¿no? Vos proponés que transitando estos procesos se producen transformaciones, ¿no? Entonces, yo iría a los antecedentes cruzados por esa pregunta transversal. En esta bibliografía que yo tengo, ¿qué se ha dicho ya sobre cómo estas prácticas producen transformaciones corporales, en las subjetividades, torciendo procesos históricos, contra las desigualdades, ¿no? Y de todo esto que permite dialogar con mi experiencia, con la que vas a realizar, y qué cosas nuevas vos estás proponiendo también, ¿no? No es necesario ir a definiciones, de como tocar todo lo que se ha dicho en algún momento del mundo sobre todo, pero sí como detectar esas líneas. Porque ahí hay un punto como súper interesante para seguir trabajando. Es uno de los aportes que yo estoy segura que va a terminar haciendo la tesis, digo, todo indica que va a ser así, y bueno, me parece que además de los aportes que tienen que ver con la temática y con el enfoque y cómo se va a trabajar, con esta opción de investigación-creación, 2 minutos más y cierro, va a haber un aporte político, estratégico, ¿no? Para el avance del campo en el que se escribe el doctorado, y también potencial de producir un avance en el conocimiento sobre las relaciones complejas que hay entre estas prácticas corporales expresivas concretas, y procesos de transformación social, ¿sí? De qué manera se producen procesos de transformación social, se desacumulan desigualdades, podemos decir, se desacumulan desigualdades, se va hacia otros lugares
mediante estas prácticas, estos procesos de investigación-creación, por ejemplo. Eso es algo súper interesante. Vas a poder trabajar sobre cuestiones de agencia, sobre de qué manera es transformador conectarse con el propio deseo, que eso, bueno, aparece en esos testimonios que vos destacaste, en pasar por esos vínculos. Y una cosita muy puntual, que es que, dos preguntas, ¿no? Que me parece que, no digo que esté bien ni mal, sino que es necesario explicitar en el trabajo, por qué se usa. Por un lado, explicitar por qué se está apelando a danzas del canon de la modernidad europea, ¿no? Occidental, entre comillas. ¿Por qué se usan esas danzas que tienen pretensión de universalidad? ¿Por qué son esas las danzas que se están utilizando y no otras posibles? Eso explicitarlo, ¿no? ¿Qué te ofrecen esas danzas para producir esos procesos? Pues si no, la pregunta que aparece es, bueno, ¿y por qué no danzas tradicionales? ¿Por qué no danzas de fiesta? ¿No? ¿Por qué? Explicitar eso por un lado, y por otro lado, ¿desde qué lado te resulta productivo definir esos cuerpos, esas corporalidades diversas, y ponerles un nombre? Es decir, ¿por qué te resulta productivo circunscribirlos a un compartimento? Es decir, son adipocuerpos, son, ¿no? ¿Por qué definirlos desde un atravesamiento particular de desigualdades? Porque hay un montón de desigualdades interseccionadas que nos atraviesan en mayor o menor medida a todos y todas, pero bueno, ¿por qué tal cuerpo se va a definir por tal clivaje, digamos, por tal desigualdad, por tal atravesamiento de desigualdad en particular, y no otras? ¿Y por qué te resulta productivo ponerles un nombre, es decir, crear una definición sobre ese cuerpo que viene de afuera, ¿no? O si es algo que es una definición que viene de adentro, si la persona te dice, bueno, mi construcción de corporalidad estuvo asignada sobre todo por ser gorda, por ser, ¿no? Ver si es una definición que viene desde adentro, o si está asignada desde afuera, y si está asignada desde afuera, ¿por qué? Digamos, explicitar los criterios, ¿por qué los dividís así los cuerpos? ¿No? ¿Por qué te lo digo? Porque trabajás con Butler, y parte de lo que dice Butler es que una de las cosas más que producen mayor desigualdad son justamente esos compartimentos, ¿no? Es decir, este es un cuerpo así, este es así, este es así, este está adentro, este está afuera. Entonces, ¿por quí seguir trabajando con eso? Bueno, digo, cosas que es súper sugerente de la lectura y la presentación que hiciste, quedan ahí algunas cosas que quedan más claras todavía en la presentación, y bueno, son solo líneas como para potenciar, te decía, la productividad que veo en el trabajo, y bueno, eso es para seguir conversando. Pero bueno, felicitaciones primero. Muchas gracias. Gracias, maestra Sabrina. Sabrina. Ahora damos la palabra al profesor Giovanni. Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Agradezco la invitación a participar como jurado de este proyecto, tener la posibilidad de leerlo y de conocerlo hoy desde tu palabra y desde tu cuerpo, Rafael. Quiero como agradecerte mucho por ese interés, ¿no? Por esa pregunta que se nota que te atraviesa desde siempre en diferentes campos, no únicamente en el campo académico, que es ese que nos traes como en forma de anteproyecto doctoral, sino un trabajo que ha acompañado tu ser, un poco como nos lo señalas en tus antecedentes personales desde siempre, y esta necesidad de pensar tu lugar en una comunidad desde pensar el cuerpo y entender cómo estas prácticas corporales pueden transformar unas lógicas en unos escenarios posibles. Creo que en ese sentido, pues me queda un gran agradecimiento, porque urge que seamos muchos los que estemos pensando metodologías y prácticas y formas de transformación desde estos quehaceres que son sensibles y que son otros. Entonces, pues en ese sentido creo que hay una pertinencia de
de tu proyecto, que pues es declarada, y la aplaudo, porque vale la pena pensar en las corporeidades y pensar cómo esas corporeidades, si bien definen, también pueden ser un eje de transformación agenciar cambios, ¿no? Que es como al final de cuentas nuestra razón de ser de pronto. No es tanto nuestro lugar de la construcción teórica, sino también de mirar cómo hay una aplicabilidad de dichas posibilidades teóricas. Entonces, pues aplaudo tu trabajo y te agradezco por hacerlo y seguir adelante en ese ejercicio. Yo entiendo que hay, lo veo con bastante agrado, hay entre el documento que tuve la fortuna de leer y esta presentación que nos haces, creo que hay una decantación. Creo que eh, supongo que tuviste un mayor tiempo de trabajo, supongo que también las lecturas, supongo que de nosotros los miembros del jurado, pero también el acompañamiento con tu tutora, y ha permitido una decantación de las ideas. Tengo esta misma percepción, y agradezco a la doctora Sabrina por mencionarlo como una desorden, ¿sí? Como en el documento sentía mucho desorden, tal vez mucho afán en la entrega y en la consolidación de unos conceptos que no te pertenecían, que no te eran tuyos y que venían desde afuera y eran traídos a una construcción de un documento para poder ser presentado, versus o en contra de una presentación en la que empiezo a entender la organicidad de este Rafael investigador que se enfrenta todos los días desde hace varios años, con su cuerpo frente al barrio, frente a la comunidad, frente a la calle, frente a otros cuerpos, a otras corporalidades diferentes de las tuyas, y entender en estas prácticas del movimiento, del cuerpo que se enfrenta al movimiento en el espacio, como un lugar de resistencia, de resistencia poética y de resistencia política que sin duda transforma. Entonces, en ese orden de ideas, claro, siento que a veces como el peso del lugar de la academia genera como unas angustias o afanes que no permiten un recorrido mucho más orgánico alrededor de los estudios que va a resultar en un proyecto doctoral, en este caso, que sea transformador y que sea útil y válido no solo para ti, sino para nosotros, y para las comunidades con las que vas a tener la posibilidad de trabajar. Y eso lo empiezo a sentir hoy en tu ejercicio de comunicación oral de este anteproyecto. Entonces, aplaudo el ejercicio de decantación que sin duda has venido realizando, y yo espero vivamente que sigas ahondando. Pues este es un inicio, este es otro inicio de pronto en tu recorrido de estudios, eh, que te llevará seguramente a un proyecto que sea dialogante con las comunidades con las que te encuentres. En ese sentido, llamo mucho la atención al interés por comprender estas corporidades comunitarias, estas corporidades que somos nosotros, ¿no? No son las corporidades de ellos o del otro, sino son nuestras corporidades que tienen unas particularidades, eh, particularidades muchas. Somos investigadores del cuerpo, y
y tenemos nuestros cuerpos atados en este pequeño recuadro, tanto tú como nosotros, como las comunidades con las que te encuentras. Entonces creo que en ese sentido entran todos nuestros cuerpos a dialogar con tu proyecto, y es como también en ese sentido hago una invitación a desenmarcar unas tipologías de cuerpo y a permitir esos encuentros corporales, todos o varios, que se puedan presentar en el ejercicio, sobre todo pensando en esta lógica de unos cuerpos que son migratorios, ¿no? Y hemos sentido cómo nuestros cuerpos están constantemente migrando, incluso en este ejercicio que estamos realizando de pensamiento cuerpo a través de una pantalla donde no nos cabe, llega hasta acá, es bastante estrecho nuestro campo de pensamiento cuerpo. Y estamos hablando desde el lugar privilegiado de la academia. Entonces, es ver cómo todas las corporalidades tienen atravesados estos estandartes, ¿no? Se nos atraviesan. Y creo que un ejercicio como el tuyo es pertinente para empezar a entender y empezar a desenmarcar estas corporalidades, dejar atrás esas huellas y esas improntas que nos hemos puesto de pronto nosotros mismos, no necesariamente tengan que venir de afuera. Entonces es un ejercicio de comprensión no de los cuerpos o de las corporalidades, sino de cómo estas prácticas y señalo la decodificación del proyecto teórico, práctico que planteas desde el Suma. Creo que escuchándote hay una decodificación muy estilizada sobre cómo funciona el movimiento y cómo se podría decodificar este movimiento en el espacio, y cómo este planteamiento tuyo que te pertenece y nos pertenece al momento en el que nos lo narras y nos preguntamos de cómo está nuestro cuerpo en el espacio, y seguramente toda esta decodificación a la que has llegado en el momento de encontrarse con una comunidad, cualquiera esa sea, genera unos lugares de transformación. Siento como nos traes estos testimonios que son orgánicos esta vez siento el lugar del testimonio orgánico que nos cuenta y nos narra cómo una práctica en la cual hay un movimiento de su propio cuerpo en un lugar, en un tiempo, señala algunas transformaciones, y esa reflexión sobre la transformación a partir del ejercicio corporal creo que es absolutamente válida. Entonces, pues aplaudo como este trabajo y te invito en estos años que siguen de investigación a buscar esa organicidad en tu ejercicio, a permitirte sorprender de todo lo que puedes llegar a lograr, como permitirse la sorpresa sobre el ejercicio investigativo y no pretender imponerle a tu investigación una mirada que en algunos casos es ajena. Coincido con el cuestionamiento que te hace la doctora Sabrina alrededor de estos cánones, ¿no? De estas prácticas danzarias que pertenecen al canon, que están altamente decodificadas, y cómo dialogan, cuáles son los puntos de encuentro y de desencuentro, cómo funcionan las otras decodificaciones del movimiento, las otras danzas, el movimiento urbano, el movimiento el hip hop o la danza integradora, o otros tipos de ejercicios danzarios o de prácticas danzarias que pertenecen también a las poblaciones. ¿Por qué no también, la pregunta es, ¿por qué no también indagar cuáles son esas prácticas danzarias que pertenecen
a las poblaciones con las que trabajas y permitir que allí también haya un ejercicio de diálogo y también seguramente un lugar en el cual un cuerpo decodificado como el tuyo aprenda nuevas codificaciones de sentido que se improntan en los cuerpos alrededor de o gracias al movimiento. Esa sería una pregunta que me queda, que aún me queda sobre el trabajo. Estaba acá un poco revisando las transformaciones entre el documento base, digamos, y este trabajo en el cual tú articulas tu pensamiento. Creo que ha servido mucho pensar el proyecto, cómo tu proyecto es el punto de partida y cómo este proyecto tuyo, que es punto de partida, empieza a articularse con el proyecto de Transmigrarts, por ejemplo, teniendo como base este trabajo investigativo que te pertenece y cómo empieza a dialogar y a generar puentes de diálogo y de conocimiento con otras posibilidades y con otras estructuras, en lugar de que el ejercicio pudiera ser un ejercicio de imposición. Es descubrir tu lugar y empezar a partir de ahí a dialogar con estas otras realidades con las que te vas a encontrar durante el doctorado, y creo que seguramente van a ser otras adicionales a las que nos presentas en esta primera proyección. Estoy seguro que te vas a encontrar con otras comunidades, estoy seguro que te vas a encontrar con otras corporalidades en este proyecto de investigación que es amplio, extenso, pero que entre más logras tejer tu propio pensamiento frente al movimiento cuerpo, entre más lo logras tejer, más posibilidades tienes de diálogo. No se cierra, sino que se expande porque es un territorio más estable para que tú permitas estas contaminaciones. Entonces creo que es una invitación también a, a entenderte para después poder abrazar esas posibles alianzas o esos posibles puentes que tú puedas construir, no solo frente a otros proyectos de investigación que puedan ser proyectos paraguas del tuyo, sino también a la relación con diferentes epistemologías que se manifiestan tanto en las personas que vas a encontrar durante el proyecto como en los autores, en los referentes, en el cuerpo puesto en el espacio, cómo permitir que tú tengas un lugar mucho más estable para ese encuentro con los otros. Yo te invito a que construyas esa seguridad sobre tu propio proyecto, y eso te permite trabajar de adentro hacia afuera y no tanto de afuera hacia adentro, que es un poco lo que creo yo que hizo dar esta sensación de mucha desorganización en el documento inicial. Entonces, te felicito por decantar y te invito a seguir ahondando en ese proceso, a seguir trabajando hacia allá, que seguramente pues este proyecto pues logrará su objetivo, que es seguramente ir más allá de ti mismo, ir más allá del doctorado, ir más allá de los encuentros y tomar vida propia, y ojalá sea así. Se lo auguro y no lo auguro como grupo social también, porque es importante y pertinente. Entonces te agradezco mucho. Muchas gracias, profe Giovanni. Gracias, maestro Giovanni. Gracias. Pues ahora pasamos la palabra al profesor Jainer León. Bueno, muy buenas tardes para todos los que estamos aquí reunidos. Quiero agradecerle pues, al doctorado en estudios artísticos, al doctor Pedro Pablo, al Consejo Curricular y a la directora, la doctora María Teresa, pues, por haberme invitado a participar de este proceso académico tan interesante, donde nos permite poder hacer un aporte como lectores y como jurados en este proceso para Rafael Antonio, que
que se nota que se ha asimilado en muchos aspectos de los comentarios que creo que el grupo hemos hecho. Quiero también pues unirme a la sorpresa de ver la sustentación del día de hoy de Rafael, donde lo veo como más empoderado a partir del proyecto mismo, de la solvencia con que está, como nos hizo esa presentación, de los contenidos, de la estructura y de las falencias como metodológicas que existían en la presentación de ese documento base, como lo ha enunciado el doctor Giovanni. También me parece interesante y algo muy valioso es que estás pensando si lo enfocamos o nos ubicamos en el concepto danza o en el lenguaje danza, que la están mirando desde adentro, ¿no es cierto? Y la están mirando a partir de los cuerpos que sí importan, no son los cuerpos que no importan. Quizás para el concepto danza en un nivel superior, por llamarlo de alguna forma, son los cuerpos que no importan porque están planteados a partir de la belleza, de la elasticidad, de ciertos cánones, pero aquí estamos hablando de los cuerpos que me sorprende esa catalogación que haces y que la doctora Sabrina también lo pone a colación, ¿no? De el por qué y desde dónde surgen esas definiciones que quizás sean unas herramientas para poder entender el cuerpo del otro o que el cuerpo del otro desde ahí están ubicados desde su misma condición de afectación a partir no solamente de la migración, sino de lo vulnerable que es el cuerpo, y hoy en el mundo todos los cuerpos somos vulnerables. Entonces me parece que es un aporte que estés mirando el cuerpo natural, ¿no es cierto? Porque la naturaleza nos ha dado ciertas condiciones y eso nos va a permitir como que el concepto, yo creo que el concepto de las artes vivas como que sería muy pertinente que lo empezaras otra vez a retomar desde tus estudios de maestría y cómo eso te puede ampliar el espectro para que no quedes en ese tipo de prácticas tradicionales, ¿no? Porque se va a presentar una serie de sorpresas cuando transmigres, ¿no es cierto?, al cuerpo de los otros, ¿sí? Porque ahí es donde te vas a encontrar verdaderamente como investigador. Creo que el proyecto Suma, más que una danza expandida, va a ser un Suma expandido, porque te va a permitir no solamente estar en sandalias, sino estar desnudo por lo que te vas a encontrar. Porque si en la primera apuesta tienes una mirada hacia la etnografía y hacia la autoetnografía, entonces creo que ahí es donde vas a tener que poder observar el fenómeno del cuerpo en el espacio a partir de otras culturas y de otras relaciones y otras prácticas que pueden estar ahondadas o incrustadas a partir de la memoria. Y la memoria, en este caso de la migración, tiene una carga también sanadora y tiene también una carga de un rito y tiene cargas también de reparación, de reconstrucción de sociedades primarias o lugares de enunciación básicos como lo que es la familia y el hogar y los amigos, etcétera. Entonces creo que ahí va a ser algo importante y avalo muchísimo que pienses en los cuerpos de los que son importantes. También me parece importante, pues no voy a seguir como puntualizando en los conceptos que los dos colegas han enunciado, pero sí quiero como hablar también los productos que quieres presentar, que también se han decantado porque tenías unas propuestas muy ambiciosas y creo que aquí veo que hay un valor importante a raíz de lo que es el atlas que planteas hacer de los cuerpos. Me parece que es un elemento, una herramienta metodológica y como un resultado que va a servir para poder analizar muchas cosas, no solamente para ti, sino para futuros investigadores, y creo que ahí va a haber un aporte interesante, lo mismo que esa bitácora dispositiva. ¿Sí? Tocaría es como que empezaras como a revisar cómo va a empezar a transitar esos discursos, ¿no es cierto? Esos documentos y esos entregables, como los denominan, para que sean también un aporte al campo de la investigación, creación, desde la danza o desde las artes vivas, y en los estudios que estás
ahondando en el doctorado en estudios artísticos. Entonces me parece que ahí hay factores muy interesantes en estos productos. Pensar muchísimo en el proceso creador del trabajo colectivo, me parece que eso es importante, la intermedialidad, ¿no es cierto? Como diferentes procesos entran, no solamente lo escénico o dancístico, sino también entra lo performático, lo objetual, lo visual, con muchas posibilidades que quizás todavía no están tan claras, ¿no es cierto? Y eso te va a sorprender también cuando hay un trabajo colaborativo. También felicitarte como gestor, y creo que este proyecto tiene también ese gran componente que lo vas a lograr en ese tránsito con las comunidades que vas a vivir en Europa, que quizás no están todavía identificadas, pero vas a sorprenderte también, nomás desde el idioma, las prácticas, las costumbres del comer, del aseo, del transitar, del mirar. Entonces creo que ahí va a ser importante todo un trabajo somático y todo un trabajo perceptual, siempre y cuando entiendas el asunto de la investigación en este campo como un fenómeno, ¿no es cierto?, de comunicación y de educación, porque de una u otra forma el arte educa y comunica. Entonces creo que ahí tendrías que estar muy abierto a estas experiencias. Y llevar las herramientas del Suma, pero para prestárselas a otro y para poderte enriquecer. Creo que ahí es donde va a ser el proyecto, como le decía el doctor Giovanni, que esperamos que tenga un buen resultado. Y la verdad quedo sorprendido de cómo lograste sintetizar, concretar, reducir el proyecto, ¿sí? Y ver cómo también, como decía la doctora Sabrina, cómo vas a poner a las preguntas y las intenciones con los autores a hablar, a discutir, a dialogar y a proponerlas para que haya un discurso también teórico, académico, riguroso, porque creo que, como te diste cuenta en estos 2 meses, el rigor científico es importante pues para poder decantar lo dispar que tenías en la presentación inicial. Entonces, me queda, pues, para no extenderme tanto, me queda como pregunta que ojalá pues la puedas resolver ahorita o que la puedas resolver más adelante, es cómo interpretar el fenómeno de, de, la, de, la, de la reconstrucción o de la sanación, ¿no es cierto?, de esas huellas que han dejado el cuerpo en la memoria a partir de las artes vivas, ¿no? ¿Cómo lograrías tú interpretar lo que está sucediendo en el otro, ¿sí?, a partir de un concepto que me parece que lo acabo de pensar, que es más como una transsensibilidad, ¿no? Son las sensibilidades de los otros que vas a tener que eh, tenerlas en manos para poderla multiplicar y poderla valorar. Entonces, son las estrategias de valoración que tienes que empezar también a pensar desde ahora, ¿sí? No solamente en los talleres, en esos talleres que tienes, que tienen unos nombres también interesantes como ahorita pues lo anoté por acá, pero no recuerdo, los talleres de las emociones, creo que son. Eh, entonces, cómo eso va a poderse leer y también ese proceso creador, cómo se va a planificar y un proceso creador que es coparticipativo con con el público que vas a tener, porque no van a ser ni público ni audiencia, sino van a ser co-creadores contigo, pares, ¿no es cierto?, en el espacio y con los cuerpos. Entonces, sería importante como también mirar desde los estudios artísticos, desde la línea donde estás ubicado, ¿no es cierto?, en los estudios críticos del cuerpo, cómo vas a poder hacer una valoración y unos análisis de todo este proceso, que es extenso, es amplio, pero veo que es muy amable. Entonces, felicitaciones y espero poder ver resultados más adelante. Muchas gracias, Rafael. Y gracias, Pedro Pablo, por la posibilidad y a los colegas. Muchas gracias a los 3 jurados por sus comentarios y las preguntas directas a Rafael. Entonces, Rafael, tienes la palabra para abordar especialmente las preguntas, ¿no? Gracias, maestro Jainer, maestro Giovanni, maestra Sabrina. Pues a las preguntas, pues primero agradecerles sus apreciaciones.
las más fuertes apreciaciones me volvieron, me devolvieron y me devolvieron a la investigación. Me permitieron pensar y repensar y ha sido días de a veces no dormir por estar leyendo y pensando en lo que en lo que me escribían y lo que me sugerían. Eh, y, y parte de ese Sancho y de ese Quijote contra los molinos de viento era leerlos a ustedes y me encantaba y me encantó leerlos porque había unas cosas generosas, había unas cosas fuertes, que fuertes no de agresión, sino unas cosas fuertes que me decían, wow, esto es por donde tengo que entrar y entenderlos y la acompañado pues de la maestra María Teresa también y la maestra Sonia que me daban la brújula también para entenderlos. Y eso hace que este escrito que hoy les comparto a ustedes y a los que me acompañan haya podido resumir. Y pues es que parte de este resumir, esta noción de condensar, fue apareciendo poco a poco en el texto inicialmente que llevan como escrito para ustedes leer, no lo podía hacer y cuando puedo y me piden que condense la cantidad de palabras que me pide el doctorado, me toca prescindir de unas, quitar otras y eso me lleva después a leerme y no entenderme yo mismo y darme cuenta que estaba poniendo cosas en un lado y en el otro al mismo tiempo y ahora pues me ha tocado llegar a esta condensación y a este entenderme y poderme entender y cómo entenderme para poder que ustedes me entiendan también y me entiendan los que están como audiencia. Y eso fue interesante, ha sido un aprendizaje. A las preguntas de por qué las técnicas europeas y no otras, pues eso surge de la misma gente que ha llegado al proceso, no surge de mí, surge de la misma gente porque la misma gente lo ha pedido, porque viene gente que no ha podido estar en el ballet y que no ha podido hacer ballet por sus cuerpos, por sus economías, y me dicen, yo quiero hacer ballet, pero no tengo para ir a pagar un curso de ballet, ¿por qué no nos dictas ballet y nos enseñas ballet? Yo quiero ser gordita, redonda, haciendo ballet. Yo quiero hacer ballet flaca, desnutrida, engalamida, sin tener para el desayuno y para el almuerzo, sino solamente para la cena, pero quiero hacer ballet. Entonces, ellos han ido pidiendo poco a poco y a medida que ven videos de danza, de coreografías, de técnicas, de todo esto que ya circula por YouTube, por el Facebook, pues me dicen, ay, Rafa, maestro, ¿por qué no hacemos esta coreografía? ¿Por qué no nos enseñas más o menos cómo es que ellos hacen esto? Ellos son los que han pedido eso, son los cuerpos de ellos los que lo han pedido y porque son lo que les ha negado la pobreza y la precariedad económica les ha negado poder estudiar esas técnicas. Entonces me ha tocado a mí aprenderlas, posicionarme, pagarme el estudio, presentarme a becas, ganarme las becas, irme fuera de Colombia, Venezuela, a estudiar y ver otras posibilidades de cómo aprendo para venir a devolverles a ellos y darles lo que ellos están pidiendo, que es lo que no han podido pagar ellos. Entonces, por eso esas técnicas, porque son las que ellos han pedido. Porque cuando les digo hagamos danza folclórica, dicen, ay, pero es que en la escuela yo lo veía, ay, es que en el colegio lo veía, es que uno lo ve todo el tiempo en Colombia, uno lo ve en todos los eventos, en la izada de bandera, en la celebración del Día del Padre, de la Madre. Entonces, ya estaban cansados o ya lo sabían o ya lo habían visto tanto que por eso pedían estas técnicas y por eso se les han dado, porque ellos son los que lo han pedido. ¿Por qué se catalogan los cuerpos? No se catalogan, cierta catalogación ha sido mía, pero la mayoría ha sido de ellas, y hablo de ellas porque la mayoría han sido mujeres. Por ejemplo, Blanca, la de 68 años, llega y dice, bueno, ¿qué me va a poner a hacer con todo este mondongo que tengo acá y con toda esta panza? Me dice, con toda esta grasa. Y que de la palabra grasa que ella llama a su cuerpo y a sus protuberancias, viene, yo le dije, un día le dije, todo eso es le dije, usted toca hacerle una dipometría para saber cuánta grasa tiene y cuánta grasa está exponiendo en el escenario. Y nos reíamos y nos burlábamos y de ella, eso fue hace 20 años, haciendo una coreografía que se llamaba El Cóndor y la Pastora en danza tradicional folclórica colombiana y que lo volvimos danza teatro. De ahí nació el adipo cuerpo. Y ella dijo, entonces yo tengo una adipo cuerpo. Y eso me dio para pensar después, claro, ella se cataloga como una adipo cuerpo porque ella decía era una grasa, y yo soy un cuerpo grasoso,
y después yo digo, Blanca tiene un cuerpo adipocuerpo, y entonces viene ella después, la misma Blanca, y es un cuerpo oncocuerpo, porque ahora tiene una diabetes que la está matando, que ya le destruyó el páncreas, que le toca inyectarse en el escenario antes de salir a escena su insulina, y empezamos desde ella y desde otros cuerpos a empezar a pensarnos esas categorías, y esas categorías que ellos mismos también se nombran así. Samaris, como lo escuchan en el video, ella dice, yo soy un analfacuerpo, pues porque nunca he podido estudiar danza, nunca he podido estudiar teatro, no tengo plata, no tengo dinero, o criaba a sus 2 hijos que tiene como hijos, o se pagaba clases de teatro y de danza y sus hijos los dejaba con las necesidades básicas insatisfechas. Entonces era pensar eso, y Samaris dice no, por eso ella dice, yo soy analfabeta, pero con el Suma he podido aprender cosas, y eso la ha llevado a pensarse eso. Ella también se menciona así, como un cuerpo analfabeta. Y también bien, y Samaris es una de las más antiguas con Blanca que han estado en Sueño Mestizo y trasegando al lado mío. Samaris tiene 38 años, 39 años, y desde los 7 años empezó a trabajar conmigo. Fue una niña que empezó a trabajar en este sistema y en esta búsqueda y en este lenguaje, y por eso está ahí. O sea, parte los he nombrado yo, parte son ellos los que se nombran así, y esa categorización también nos habla de esos cuerpos que importan de Judy Butler. Y ellas dicen, claro, es que mi cuerpo analfabeta sí importa en Sueño Mestizo, sí importa en el Suma. Por eso hablamos de los cuerpos que importan y de esas precariedades que nos importan a nosotros, solucionarlas, darles un consuelo, darles un halo de vida, como ellas también lo dicen y como lo han dicho también muchas de ellas. A la pregunta de está lloviendo muy duro, muy fuerte acá, y el sonido de la lluvia no me dejaba escuchar muchas de las cosas que me decían, entonces por eso giraba el oído para tratar de entender. Entonces me fueron varias de las cosas. Y al maestro Heiner le ordené cómo interpretar este fenómeno. Lo, es una búsqueda grande que tengo yo, que tiene el proyecto, que me va a tocar cuando llegue a Europa, empezar a pensar, repensar, pues porque yo tengo aquí unos presupuestos. Cuando llegue allá los presupuestos pueden ser otros, me pueden cambiar, se me puede voltear la torta, caérseme la arepa para el otro lado, y me va a tocar entrar a mirar cómo desde la investigación, cómo es de la experiencia, y cómo con estos cuerpos, con otras posibilidades, con otras formas de ver el mundo, me va a tocar entrar a trabajar y a solucionar en pro del proyecto, de la investigación, del doctorado en estudios artísticos, del doctorado en artes y ciencias del arte de allá de Toulouse. O sea, esto hasta ahora empieza. Esto ha sido parte del proceso del doctorado, para llegar a esta sustentación. Ahora viene otra cuestión mucho más grande, más importante, no más importante, sino más potente, porque es finalmente el doctorado, es finalmente el título de doctor, es finalmente la investigación, que es lo que más me interesa, y es cómo el Suma y todas esas posibilidades llegan allá a Europa, y cómo se devuelven también a Colombia. ¿Cómo me voy a devolver yo a Colombia a decirle a los de Sueño Mestizo y a las de mi barrio y mi localidad, no es que ahora las cosas son así y en Europa fue esto lo que vi, fue esto lo que viví, y cómo lo voy a poner también aquí en práctica? Es una doble devolución en ida y vuelta a esta investigación, y pues ansioso de ver qué pasa y qué sucede. Y desde todo esto que ha sucedido en estos 2 años del doctorado, con estos maestros, con este doctorado, y con sus apreciaciones y con todo lo que la gente dice y ve y evalúa desde lo que se ha hecho. Gracias, gracias, y está todo por hacer. Okay, muchas gracias, Rafael. Damos el paso a Joana para la lectura del acta. Gracias, maestro Pedro. Buenas tardes. La siguiente es el acta de sustentación del proyecto de tesis doctoral número 12 del 26 de octubre de 2021. En cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAP, proyecto curricular de doctorado en estudios artísticos, se instala la sesión virtual para la sustentación del proyecto de tesis titulado Corporeidad, Prácticas Danzarias y Precariedad, presentado por el doctorando Rafael Antonio Acero Ardila,
con código 2019-2606-002 y dirigido por la docente María Teresa García. Una vez recibida la evaluación previa del proyecto por parte de los jurados, quienes consideran que está listo para sustentación, el estudiante se presenta a sustentación pública de su proyecto de tesis ante el jurado conformado por doctora Sabrina Mora, de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina; doctor Giovanni Cobelli, de la Universidad de Pamplona, Colombia; doctor Jainer Alfonso León, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia. En primer lugar, el coordinador del doctorado en estudios artísticos da la bienvenida a los asistentes e instala la sesión aclarando el procedimiento. Acto seguido se procede a dar la palabra al doctorando, quien expone el contenido general de su proyecto de tesis. Una vez terminada la exposición del proyecto de tesis, los miembros del jurado formulan las preguntas correspondientes, las cuales son respondidas por el estudiante. Enseguida, los miembros del jurado se retiran para deliberar en privado y después de su conversación acuerdan de forma unánime el dictamen de aprobado. Adicionalmente, el jurado considera necesario realizar las siguientes observaciones. El proyecto de tesis es pertinente ya que aporta a las investigaciones propias de la línea de investigación estudios críticos de las corporeidades, las performatividades y las sensibilidades, desde una puesta de trabajo del cuerpo en movimiento con relación a comunidades específicas y desde allí transformar y mejorar sus prácticas y condiciones de vida. Este proyecto se potenciará dependiendo de los métodos y técnicas que se empleen para expandir la experiencia estética adquirida y asimilada, vinculado al proyecto de Transmigrats, apoyado por el programa RAIS y el método SUMA, aplicado a las comunidades involucradas en esta investigación-creación. El jurado sugiere continuar trabajando con mayor rigor en el ejercicio escritural y en la organización de los objetivos, los antecedentes y el marco teórico. Para constancia firman los 3 jurados y es aprobado el proyecto de Rafael Antonio Acero. Felicitaciones, Rafael. Un aplauso. Bravo. Bravo. Felicitaciones, Rafael. Felicitaciones, Rafael.